usa a mi pastor y háblanos a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pastor, venga ahí. Amén, hermano, Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, por favor, hermanos. El Evangelio de Lucas. Y vamos a estar estudiando los versículos 19 al 31. Vamos a ver acerca del hombre rico. Este hombre rico, hermanos, tenía mucho dinero. Era muy rico económicamente, pero no era rico para con Dios. No tenía tiempo para Dios, no tenía dinero para Dios. Para Dios era pobre totalmente. Y desafortunadamente, cuando él ya está en el infierno, es cuando él pide misericordia. Él cuando está en el infierno, y eso lo vamos a ver en la Escritura, cuando él ya está en el infierno, él pide misericordia. Demasiado tarde. Y lo peor de todo, hermano, que es demasiado tarde, pide misericordia demasiado tarde, y también a la persona equivocada, a Abraham. En lugar de pedírsela a Dios, aunque ya era tarde para habérsela pedido a Dios, porque la misericordia se la debemos de pedir al Señor mientras estamos con vida. Amén. Hoy es el día de que podemos pedir misericordia a Dios. Amén, hermano. Ya cuando la persona está en el infierno, va a ser demasiado tarde. Y este hombre, hermano, le sucedió eso, le sucedieron todas esas cosas, tenía mucho dinero, pero pues de qué le aprovechaba el dinero ya en el infierno. Lo disfrutó en vida, y muchas personas, cuando una persona así rica muere, o que se dio la gran vida, los que quedan vivos dicen, pero disfrutó la vida, pero disfrutó de la vida. Pero ¿y de qué le sirve a una persona ya en el infierno todo lo que ha disfrutado acá en la tierra, en su vida humana? De nada le va a aprovechar. Eso es como cuando usted disfrutó de una comida muy rica el día de ayer y si hoy tiene hambre, pues ¿de qué le aprovecha la comida de ayer? De nada le aprovecha. Y este hombre, pues así fue, y es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Vamos a estar estudiando esto. Vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 19, si todos tenemos la escritura, hermanos. ¿La tenemos, hermanos? Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre, le damos, Señor, muchas gracias, Señor, por su palabra, por su bendición, por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias porque, Señor, usted está aquí con nosotros, usted es bueno. Usted, Señor, envió a su Hijo amado para morir en la cruz del Calvario, para sufrir el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y Él pagó ese precio por amor a la humanidad. Señor, muchas gracias por su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por enviarlo. Muchas gracias porque Él estuvo dispuesto a morir, a pagar el precio. Señor, ayúdenos a poderlo entender, comprender, a creer en Él, a aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que debe de gobernar nuestra vida. Señor, gracias porque Él prometió que estaría aquí y Él está aquí, y muchas gracias le damos, Señor, por su presencia. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y la gracia le damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Es un pasaje, hermanos, muy maravilloso este. En el versículo 19 comienzo, hermanos, el estudio. Quiero compartir esto con ustedes. Este hombre era muy rico. Él tenía mucho dinero. Se vestía con mucha pompa. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino, de lo mejor de la ropa. Se vestía con mucha pompa. Ahora, hay personas, hermanos, que aunque no son ricas, se visten como ricas. Y el problema no es el vestir como ricos. El problema es cuando se le da más importancia al vestido que a lo interior. Es cuando se le da más importancia al vestido exterior que a lo interior, que es la apariencia. Que pensamos, hermanos, que por la apariencia ya con eso está solucionado el problema. Y Dios, hermano, mira lo que está adentro, no lo que está afuera. Es cierto que debemos de vestir adecuadamente cuando venimos a la iglesia, pero eso no es lo más importante, porque a veces, hermanos, nos importa más cómo vamos a venir vestidos que ser fieles al Señor. Hermanos, Dios le interesa más lo que hay en tu corazón que la apariencia exterior. Este hombre, hermanos, la palabra de Dios dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Y por algo está escrito aquí. Cada cosa, hermanos, cada palabra, cada coma, cada punto que está en la palabra de Dios es porque hay alguna razón por qué lo está ahí. Tiene un propósito. Cada palabra tiene un propósito para nuestra enseñanza. Este hombre era rico. Se vestía de púrpura, de lino fino. Y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjense, hermanos, que Dios, hermanos, el Señor Jesucristo habló a los fariseos y a los saduceos del tiempo cuando Él estuvo sobre la tierra. Les echó en cara su apariencia externa. Les dice que ellos se vestían de blanco, que parecían tumbas blanqueadas, pero por dentro estaban llenos de robo, de hipocresía, de mentira, de engaño, y estaban podridos por dentro. Esas son palabras del Señor Jesucristo, y vamos para que las veamos en Mateo, por favor, hermanos. Mateo capítulo 23. En el verso 25, hermanos, si lo tenemos ahí, por favor. Amén, hermano. Dice el Señor Jesucristo: hay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice: hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Hermanos, Dios ve lo que hay dentro de nosotros. Amén. Tenemos que, hermanos, pensar en esta situación y buscar al Señor. Que Dios, hermanos, haga la obra en nuestras vidas. El Señor Jesucristo habló de eso en Apocalipsis también. Vamos, por favor, hermanos, a Apocalipsis, capítulo 3. En el versículo 17, cuando todo lo tengamos, hermano, me dice amén, por favor. Ahí habla de la desnudez. El Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y hermano, no está hablando de un hombre rico allá el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, en el versículo 19 dice que había un hombre rico, y esta iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero fíjese lo que el Señor Jesucristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra desnudo se encuentra ahí al final. ¿Desnudo por qué? Porque no tenía la vestidura del Señor. No estaba vestido con la vestidura del Señor. Lo que Dios mira en nuestro interior, hermanos. Amén. La justicia de Dios en nosotros. Y dice en el versículo 18, da el consejo el Señor, dice, por tanto, por esta razón yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué es lo que se prueba como el oro? La fe. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amén. ¿Quieren verlo? Primera de Pedro, no pierda Apocalipsis, ahorita regresamos, pero vamos a Primera de Pedro. En el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 6 y 7. La fe, hermanos, es pasada por el fuego de la prueba. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea que, hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen situaciones, hermanos, nuestra fe está siendo probada. Amén. Nuestra fe está siendo probada. ¿Alguna vez usted ha sentido, hermanos, que la fe está siendo probada? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a ir a clamar a Dios? ¿O nos vamos a enfadar? ¿Nos vamos a enojar? Vamos a buscar la Escritura, vamos a decir, el Señor dice esto, el Señor prometió esto. Amén. Es una promesa de Dios, ahí está, es para mí. Yo estoy pasando por esta situación, por este problema, pero Dios prometió esto y Dios no me va a dejar. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, la fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, la fe es pasada por el fuego de la prueba. ¿Y quién es el que prueba nuestra fe? Dios, hermanos, es Dios. Él es el que lo hace. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa? Dios puede usar el diablo, hermanos. Dios usa el diablo, Dios usa el mundo y Dios usa la carne, nuestra carne aún. La carne es tentada por el diablo. Nuestra vida es tentada por el diablo, nuestro ser es tentado por el diablo. ¿Y con qué nos tienta? Con las cosas del mundo, con lo que hay en el mundo. Entonces nosotros decidimos si obedecemos a Dios o le seguimos la corriente al diablo. Amén. La fe, hermanos, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Regresamos a Apocalipsis, ¿cierto, hermanos? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muy bien, en el versículo 18, hermanos, en el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se da cuenta, hermanos, que aquí habla el Señor de las vestiduras blancas? Pero no son vestiduras blancas físicas, no son vestiduras blancas materiales,
Son vestiduras blancas puestas por el Espíritu Santo. Amén. Las vestiduras blancas de la justicia de Dios en nosotros. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Imagínense, hermanos, qué triste para estos fariseos que menciona el Señor Jesucristo allá, que andaban, dice el Señor, ustedes parecen tumbas blanqueadas. Por fuera a la verdad se muestran muy puros, pero por dentro, porque el Señor Jesucristo veía lo que había dentro de ellos, ustedes dicen son huesos de muertos, están podridos por dentro, están llenos de robo, llenos de injusticia, llenos de toda maldad. Y hermanos, qué triste cuando estas personas religiosas mueren y se encuentran ¿en dónde? En el infierno. ¿Para qué les sirvió la vestidura externa? Para nada, hermanos. Para nada. Este hombre rico se vestía de lino fino, se vestía de púrpura, disfrutaba de la vida mundana como a lo más grande, lo más amplio, con riquezas, con todo lo que podía ofrecerle el mundo y las riquezas que él tenía, el dinero. Pero ahorita, en este momento, él está siendo atormentado todavía aún en el infierno. ¿Y de qué le sirvió todo el gusto que se haya dado? Para nada le sirvió, para nada. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 4, dice, hablando de las vestiduras, dice, pero tienes unas pocas personas, Apocalipsis 3, 4 lo tienen, hermanos. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, porque son dignas. En el capítulo 19 ahí de Apocalipsis, hermanos, por favor. Más adelantito. Versículos 7 y 8. Lo tenemos. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Bueno, ¿y por qué, hermanos, un santo hace acciones justas? Porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque tiene la salvación. Regresamos a Lucas, hermanos, por favor. Lucas capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Dice aquí la palabra de Dios, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ya, hermanos, vemos que esto sale sobrando. Este hombre se vestía de mucho lujo, pero vacío en su interior, vacío dentro de sí. Dice que hacía grandes banquetes, hacía cada día banquete con esplendidez, con mucha abundancia, con mucha atracción, muy atractivos. Él gastaba mucho dinero en vestidos lujosos y en esos banquetes. Mucho dinero debe de haber gastado en sus banquetes y en su vestido, en su palacio, en su castillo donde vivía, en su casa donde vivía. Le daba mucha importancia a todo eso y en eso gastaba su dinero. Pero no tenía tiempo para Dios, no tenía dinero para Dios, no tenía dinero para el pobre, aquel mendigo que estaba ahí afuera de su palacio, que deseaba ya siquiera comerse las migajas que caían sobre la mesa, pero no le daba ni eso. Pero este hombre, hermanos, él vivía una vida ególatra, una vida egocéntrica, y no se medía ni le importaba todo lo que gastara. Pero para Dios no tenía nada. Para Dios era un pobre, era un miserable, y muere en esa condición y se va al tormento eterno. En el versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
resulta que los dos se mueren. Se muere el pobre y se muere el rico. Porque la muerte está establecida para todos los hombres. Le sucede al rico y le sucede al pobre. Amén. Todo mundo va a morir. Todo mundo se le llega el día de la muerte. A toda persona. Pero el punto importante, hermanos, es a dónde vamos a pasar la eternidad. Y el único camino para ir al cielo, hermanos, es el Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, dice que, fíjese, dice que, que este hombre, cuando muere, dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Note usted, hermanos, que el mendigo no se menciona que haya sido sepultado. Tal vez ni lo sepultaron. A nadie le importó, a nadie le interesó. No lo sabemos. Lo echaron en alguna fosa común ahí, como no le importa, nomás para que no apestara el lugar. No sabemos, no dice más la Escritura. Pero el otro, el rico, sí fue sepultado. Probablemente le hicieron, hermanos, un sepulcro de mucho lujo, un sepelio de mucha pompa, un féretro lujoso, tal vez con partes de oro, qué sé yo, no sé. Pero por algo la Escritura dice que fue sepultado. Por algo la Escritura, hermanos, nos enseña que uno fue sepultado y el otro ni siquiera se menciona. A uno se le dio importancia a la sepultura, a otro no se le dio importancia a la sepultura. Y la gente dice que en paz descanse. Y la gente dice, disfrutó de la vida. Él disfrutó, se gozó, no perdió momento para disfrutar de la vida. Pero en ese momento que la gente está haciendo los comentarios acá, este hombre ya está siendo atormentado allá en el infierno. Y mucha gente, hermanos, desafortunadamente ignoran todas estas cosas, lo ignoran. Dice en el versículo 23, dice, y en el Hades alzó o abrió sus ojos estando en tormento. ¿Cuándo sucede eso? Inmediatamente que la persona muere, va al infierno si no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Inmediatamente. Qué terrible, hermano, será para esta persona que cierra sus ojos aquí, tal vez estaba en el fiestonón ahí, y cerró sus ojos y de repente está en el tormento eterno, en el infierno. Qué cosa más horrible, hermanos, qué cosa más terrible. Si cosas que le suceden a uno aquí en este planeta, que no son cosas tan graves así, que no se pueden comparar para nada, hermano, cuando usted está contento y le sucede algo que le roba esa paz, le roba esa bendición de tener la paz de Dios o de estar disfrutando de algún momento, hermanos, hay un contraste que duele, que usted se siente muy mal. Imagínese, hermano, salir de este planeta, de la vida humana que Dios nos dio y abrir los ojos en el infierno, donde ya no habrá más salida, no habrá más remedio. No es que se paga la multa, no es que se paga para arreglar el problema, no es que va a ir unos años a la cárcel, no, es para toda la eternidad en ese tormento eterno. Así es, hermano. Horrible, hermanos, cosa más horrible. No hay cosa más horrible que al ser humano le pueda suceder, morir sin Cristo e irse al infierno. Amén. Y este hombre le pasó. Y está escrito como ejemplo para nosotros, para que no nos suceda a nosotros. Amén, hermano. Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Así debe de ser, amén. Este hombre, hermano, le daba el primer lugar a su ropa, a la diversión, a las fiestas, a los banquetes, a quedar bien con los demás, la apariencia. Y no le importó lo que había en su corazón. Amén, hermano. Es tremendo, hermanos. Dice, versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, hermano, no era ignorante de Abraham, lo conoció, era judío.
Por lo que vemos aquí, era judío, le llama padre a Abraham. Abraham es el ancestro de los judíos, de los israelitas. Padre Abraham no era ignorante de la Escritura, no era ignorante de Dios, no era ignorante de la ley de Moisés, no era ignorante de dónde procedía él, del padre de la fe. Y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Demasiado tarde. Demasiado tarde y a la persona equivocada. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Y no a Abraham. A Dios el Padre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro. Conoció a Lázaro también. Envía a Lázaro. Ahora sí se acordó de Lázaro. Antes decía, no, este hombre, ni las migajas que caían de la mesa le querían dar. No le importó Lázaro, no le importó para nada Lázaro. Pero Lázaro se fue con el Señor y está con el Señor. Era creyente, era temeroso de Dios, estaba en esa condición. Dios sabrá por qué. Pero tal vez Lázaro decía, no, es una basura era una basura para él. Lázaro era una basura para el rico. El rico menospreció a Lázaro, pero ahora está pidiendo que el padre Abraham envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, esto no es un cuento, estas son palabras del Señor Jesucristo. No es un cuento. Son palabras salidas de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire, hermano, el problema no era asunto de riqueza ni de pobreza. O sea, no era que el rico estaba en el infierno porque fue rico y el pobre está en el cielo porque fue pobre. No, el problema está en el corazón, hermanos. La persona puede tener dinero, pero si se humilla, se arrepiente y acepta a Jesucristo como el Señor de su vida, va a haber un cambio. Y no va a ser lo más importante lo exterior de su vestido, ni el dinero que tenga, ni el dinero que traiga en la bolsa, sino para él lo más importante va a ser Dios. Este hombre, hermanos, era muy rico, pero él, su Dios era la riqueza. Su Dios era el banquete, su Dios era el vestido exterior. Pero no era el verdadero Dios. Hermanos, no es más importante ni nuestra vida, ni nuestro vestido, ni nuestro dinero, ni nuestra riqueza, que no la tenemos, ni tampoco nuestra casa, ni los muebles que tenemos en nuestra casa. Eso no es lo más importante, hermano. Muchas personas, hermano, tenemos para lo que nos conviene, para las cosas que queremos, para lo que nos conviene, pero para la obra de Dios no tenemos. No tenemos. No hay. Somos pobres para con Dios, pero somos ricos para lo que nos interesa, para lo que queremos. Así era este hombre. Hermano, y no se necesita tener mucho. No se necesita tener un salariazo de $2,000-3,000. En lo poquito se demuestra. En lo poco se demuestra, y el Señor Jesucristo lo dijo. Si no eres fiel con lo que tienes aquí en esta tierra, con lo poco, menos vas a ser fiel con lo mucho. Este hombre tenía mucho, pero ¿de qué le servía? No tenía para Dios. Nosotros tenemos poco y muchas veces no tenemos para Dios, tenemos para lo que nos conviene. Para lo que queremos, para lo que nos conviene, y exigimos y pedimos más, pero para gastarlos en nuestros deleites, en las cosas que nos convienen a nosotros, a la carne, a nuestra vanidad, a nuestra mente carnal. Pero para Dios no hay. Para Dios no hay. Y este hombre así estaba, hermano, en esa condición. Así estaba. Y dice, después de que él dice que estaba atormentado en esta llama,
En el verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Imagínese este hombre, hermano, porque son palabras del Señor Jesucristo. No hay duda de que esto sea cierto. Dios permitió que esto aconteciera, que esto sucediera. Este hombre, hermanos, en el infierno está pidiendo misericordia, está rogando, y luego dice, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Eso no lo había pensado antes. ¿Lo sabía? Sí lo sabía. No era ignorante. Dios no es injusto. Amén. Dios es justo. Si este hombre se fue al infierno es porque rechazó el amor de Dios. Así es. Las personas que están en el infierno, hermano, no están en el infierno porque Dios no le importó. Dios envió a alguien que le testificara, a alguien que le hablara. ¿Por qué este hombre ahora dice, envía a Lázaro para que les testifique, para el fin de que no vengan a este lugar? Sabía que había un medio para que ellos no llegaran a ese lugar, pero lo había rechazado. Él sabía. Ahora que está en el infierno dice, pues envía a Lázaro para que vaya y les testifique, para que ellos no vengan acá también. Porque está fea la situación aquí. Está horrible. ¿Cuál sería la intención de él o por qué? ¿Qué había en su...? No lo sé. Pero lo que sí sé, lo que dice la Escritura, que él quiere que envíen a Lázaro para que vaya y les testifique a su familia, a sus familiares. Y en el versículo 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos. Pero como él no había escuchado ni a Moisés ni a los profetas, hermanos, hoy Jesucristo vino a esta tierra para que se nos fuese predicado el Evangelio. Amén. Jesucristo dejó a sus 12 apóstoles para que continuaran ese mensaje, esa obra, predicando el Evangelio. El Señor, hermanos, a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, nos dejó la Escritura. Porque inspiró a aquellos hombres para que la escribieran y nosotros la tenemos ahora. Y ha levantado personas para que la prediquen. Y en este momento, hermanos, no sé si has captado algo, pero Dios nos está hablando a través de la Escritura. Porque Dios es bueno y porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Abraham le dice, allá está Moisés y los profetas, hoy tenemos la Escritura y tenemos los pastores y los evangelistas que predican la palabra de Dios. Amén. Claro, es cierto que hay muchos falsos, eso es cierto, indiscutiblemente. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles de apostasía, pero Dios nos dejó su Escritura. Así es, hermano. Mucha gente, hermanos, que están siguiendo falsos, que están en iglesias donde se les predica un engaño, una mentira, tienen Biblias, pero no las leen, hermanos. No la leen. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no vas a tener fe en Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú no lees la Escritura, ¿cómo vas a creer en Dios? Ajá. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. En este tiempo la podemos leer. La tenemos escrita. Y hay quienes la predican. Y Abraham le dice, pues en aquellos tiempos el Señor Jesucristo no había venido cuando esto sucede. Le dice Abraham, dice Moisés y a los profetas óiganlos a ellos, escucha la palabra de Dios. Amén. Él entonces dijo, no, o sea, en otras palabras, no es suficiente.
Necesitamos ver cosas, milagros, cosas extranormales. No es suficiente. Por eso, hermanos, el diablo usa tantas cosas fuera de la palabra de Dios para engañar a la gente. Porque no nos es suficiente la palabra de Dios, no nos es suficiente el predicador de la palabra de Dios. Queremos ver más cosas, queremos ver danza, queremos ver baile, queremos ver movimientos de música rara. Porque no nos es suficiente la palabra de Dios. Dice este hombre, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si fuere alguno, si se levanta uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Pues quería que fuera Lázaro, levantado entre los muertos, para que fuera y le predicara a esa familia de él. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no te arrepientes con la predicación, si no te arrepientes porque sabes que hay un infierno, no te arrepientes sabiendo que Jesucristo vino, derramó su preciosa sangre para perdón de nuestros pecados, al escuchar la palabra de Dios, ni aunque se levante un muerto. Te podrás asustar por el momento, pero después vas a seguir igual. Abraham le dijo, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque un muerto se levante. Ni aunque un muerto se levante. Entonces, hermanos, el rico pide misericordia a la persona equivocada y en el tiempo equivocado. Su vida, cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse delante de la persona correcta y en el tiempo correcto, lo despilfarró el tiempo, viviendo en deleites, viviendo a como le daba la gana, viviendo a su manera. No le importó lo que Dios decía, lo que Dios quería para su vida. La despilfarró su vida viviendo en deleites, vistiéndose de púrpura y de lino fino, viviendo una vida de apariencia. Pero en su corazón no estaba Dios, no había lugar para Dios, no le importó Dios. No le importó lo que Dios decía, no le importó la escritura, no le importó nada. Quería vivir a su manera, a sus anchas. Que no nos pase a nosotros. Amén, hermano. Dios tenga misericordia. Amén. Y termino, hermanos, en Hechos, por favor. En el capítulo 3. Dice, vamos a leer del 12 al 23, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En el capítulo 4, hermanos, por favor, en el versículo
10, dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 9. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. No es en Abraham, no es en Moisés, no es en la iglesia, no es en el pastor, es en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que creerle, tenemos que obedecerle, tenemos que humillarnos delante de su presencia, hermano. Y el obedecerle va a ser el fruto de que realmente te humillaste. El obedecerle, hermano, será la obra de que hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando hayas creído a la Escritura con todo nuestro corazón, que hayamos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros hemos creído, no sé cuántos de ustedes no lo han hecho, pero hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día de salvación, porque si no te arrepientes, te pasará lo mismo que le pasó a este rico. Pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que seas salvo. Querrás tú aceptar al Señor Jesucristo, ábrele tu corazón. Vamos a orar. Padre, venimos delante de su presencia, Señor, y le damos gracias por su amor y por su misericordia, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por ese regalo precioso de la salvación de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Padre, a serle fieles, a ser conscientes, Padre, de ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a su palabra. Ayúdanos, Padre, a ser testigos fieles de esa salvación, de ese regalo precioso, de este Salvador, nuestro Señor, amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendiga esta iglesia y guárdenos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano Ramiro. Dios me lo bendiga. Hermanos, vamos a ponernos en pie. La predicación, la palabra de Dios fue predicada. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar un himno para despedir el servicio, hermanos, y esperando que el corazón, hermanos, haya estado en un lugar para escuchar la voz de Dios.